Hola, estaba antes mirando en Foro Linternas y había un comentario de un chico que decía que tenía una tira de LEDs que no le consumía la corriente que le tenía que consumir. Entonces, bueno, yo recordaba que había algo parecido, he aprovechado para coger una tira que tenía por aquí y bueno, pues voy a mostrar un par de cosillas, ¿no? Entonces, esta tira es de unos 4 metros aproximadamente y es de 12 voltios. Entonces, si la alimentamos a 12 voltios, consume casi 700 miliamperios. No llega, cuando tendría que consumir bastante más. Entonces, uno de los puntos a tener en cuenta es, bueno, como se puede ver aquí, los LEDs del principio se iluminan mucho más que los del final. Esto es porque va cayendo la tensión en la tira y al final la potencia de los últimos LEDs es mucho más baja que la de los primeros. Esto se puede leer fácilmente con un multímetro, uno normal y corriente. Este es del Alcampo, si no recuerdo mal, es decir, que tampoco hace falta que sea una cosa muy allá para este tipo de mediciones, ¿no? Entonces, si miramos en modo tensión en el primer grupo de LEDs, si lo pincho bien, será la bomba. Exacto. Pues aquí podemos ver que sale unos 11,75 voltios aproximadamente. Entonces, esto es en el primer grupo. Lo apunto aquí, 11,75 voltios, que tengo un diagrama que ahora mostraré. Mientras que si miramos la tira del final, al final de todo, esto se convierte en... Otra vez igual, si pincho bien... No. Estoy pinchando justo fuera del... ahora. Son 9,55 voltios. Con lo cual está cayendo más de 2 voltios a lo largo de la tira. Y por eso, evidentemente, estos LEDs dan mucha más luz que estos. Entonces, ¿cómo es una tira de estas? Voy a apagar esto porque me está molestando un poco. ¿Cómo son las tiras estas? Pues básicamente una tira de LEDs es esto, es una pista muy larga, que en este caso son unos 4 metros, desde esta punta hasta esta punta, y en cada una de los grupos de LEDs pues tenemos 3 LEDs y una resistencia que limita la corriente. En este caso, la resistencia es de 150 ohmios. Que si miramos qué tensión cae, veremos que la tensión en la resistencia es de 2 voltios, 3, aproximadamente 2 voltios y medio, lo que da una corriente de aproximadamente, aquí lo tengo, 2,3 voltios en 150 ohmios de unos 15 miliamperios aproximadamente. Más o menos ya cuadra, porque estos LEDs son LEDs para 20 miliamperios y siempre es mejor quedarse un poco corto que excederse, ¿no? Pero el hecho de que caigan 2,35 voltios en esta resistencia quiere decir que en realidad de estos 11,75 no estamos aprovechándolos todos. Se están aprovechando bastantes menos. Bueno, fácil de ver, aproximadamente pues unos 9 voltios y medio aproximadamente, ¿no? Que ya cuadra con la tensión al final de la línea. Por eso estos LEDs de aquí casi no se encienden. A ver, solo por curiosidad, ¿qué tensión cae en esta resistencia? Y caen unos 0, a ver, esto es un poco complicado de pinchar. Sin hacer un cortocircuito, 0,78 voltios. Lo que quiere decir que cae pues 3 veces menos. Esta de aquí son 0,78 voltios. Esta otra de aquí son 2,35 voltios, con lo cual queda claro que el consumo o la corriente que va por estos LEDs es mucho mayor que esta. Esto es unos 15 miliamperios y esta, como es pues aproximadamente una tercera parte, pues estamos hablando de unos 5 miliamperios. Y por eso el consumo de esta tira es de unos 710 miliamperios, 600, depende de cuánto se haya calentado, en lugar de lo que sería pues de esperar, que sería bastante más alto que esto, ¿no?
Entonces, una de las cosas que es bastante interesante es el hecho de que los LEDs estos no es que sean especialmente eficientes y hay veces que funcionan bastante mejor si se les baja la corriente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que aquí estamos tirando 2,35 voltios de los 11,75, pues podemos bajarlo un poco la alimentación. En este caso lo estoy poniendo a unos 11,5 y ahora mismo la tensión en este punto es de 11,27. La tensión en la resistencia es de 2 voltios, con lo cual hemos pasado a 2 voltios. Con lo cual en realidad estamos mejorando un 10%, por decirlo así, la disipación de corriente aquí. Entonces el tema de que el consumo sea tan bajo y pierda tensión, esto se puede solucionar poniendo unos cables en paralelo. Porque las pistas estas, no sé si se llega a apreciar aquí, son muy finas, son muy estrechas y el grosor también es muy delgado. Entonces, el resultado es que da pues tiene una resistencia muy alta. Entonces, cada vez que vamos un poco, aquí tenemos unas resistencias que van cayendo, ¿no? Aquí la tensión. Entonces, la idea es, si ponemos un cable gordo de cobre aquí al lado, lo único que tenemos que hacer es conectarlo pues al final o ir conectando en tramos, ¿no? Podemos ir conectando en diferentes tramos. Y aquí igual. Con esto lo que conseguimos es reforzar la conducción de alimentación y con esto pues caerá mucha menos tensión. Y gracias a esto pues funcionaría mucho mejor. Entonces, este es el caso concreto de esta tira, pero con las tiras de LEDs de tamaño 50-50 pues pasa más o menos lo mismo. Lo que pasa es que cada tira de 50-50, en realidad cada LED, este es el LED típico de 50-50, aquí dentro tiene esta forma. Esto en realidad son 3 LEDs. Es algo tal que así, y tiene todos los pines, ¿no? Y estos son los 6 pines estos de aquí. Normalmente, ¿cómo los conectan? Pues igual que aquí. Los conectan y ponen un LED, el otro LED, resistencia y el otro LED. Y los 3 los conectan juntos. Todo va junto. Entonces, el funcionamiento es igual, lo que pasa es que la resistencia es más baja. Unos que tengo por aquí en realidad tienen 2 resistencias y son 2 resistencias de 27 ohmios. Con lo cual la corriente pues es unos 55 miliamperios. Y pasa exactamente lo mismo. Al final de la tira la tensión es mucho más baja porque el consumo es tan alto que las resistencias estas pues penalizan muchísimo y hacen que caiga la tensión. Entonces el funcionamiento en general siempre es el mismo. Tenemos 3 LEDs y una resistencia que cede balastro para limitar la corriente. Si bajamos un poco la tensión, conseguiremos bajar la disipación en esta resistencia y hacerlo un poco más eficiente. A cambio perdemos luz. Pero bueno, no se puede tener todo y también la ventaja que tiene de bajar la tensión de alimentación a 11,5 o a 11 voltios es que la vida de los LEDs también es más larga, ¿no? Porque se calientan menos, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí se puede ver lo que comentaba, ¿no? Y ese es el famoso misterio de por qué los LEDs del final casi no alumbran, los del principio alumbran mucho y porque el consumo siempre es más bajo de lo que se esperaba, ¿no? Porque las pistas estas son realmente finas y siempre, pues, si queremos hacer una instalación conviene poner un cable extra. Yo al menos lo recomiendo, cada cierto número de tiras poner un cable, ¿no? Porque es eso, a medida que va pasando la corriente, pues va cayendo la tensión. Deja que voy a mirar ahora mismo, se me ha ocurrido, voy a mirar la caída de tensión entre esta parte de aquí, que es la que decía que son 11,75. Bueno, ahora mismo está más baja, está 11,5, la subo a 12. Vale, ya está 12. Entonces, si pincho aquí, la tensión está saliendo de 11,7. Mientras que en el punto de alimentación
la tensión está saliendo de... A ver si consigo pincharlo, que no se deja. Aquí está, 11,96. Con lo cual está cayendo aproximadamente 0,2 voltios en este trocito de tira de nada. Estos son 5 centímetros, 0,2 voltios. Con lo cual, pues, haced cálculos a lo largo de toda la tira cuánto cae, ¿no? Al principio caerá mucho más porque la corriente es más alta, ¿no? A medida que vamos perdiendo LEDs a lo largo de la tira. Aquí se puede ver que a medida que vamos pasando, pues cada vez la corriente es menos, ¿no? Porque aquí tenemos toda la corriente de todos y aquí pues va perdiéndose parte de corriente. Pero aquí tenemos, entre esta resistencia y esta otra de aquí, tenemos 0,2 voltios. Y aquí tenemos el misterio de por qué las tiras de LED cae tanto la tensión y por qué consumen menos de lo que se esperaba. Bueno, pues esto es todo. Espero que el vídeo os haya sido útil. Hasta el próximo.